Hola amigos, bienvenidos a esta segunda parte del programa Tiempo para la Verdad, donde estamos tratando un tema como es tan importante como es la justicia. Tenemos con nosotros a Joan Casals. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido de nuevo, gracias. Gracias a vosotros. Y Aleix Garriga también, que bueno que nos está acompañando. Porque quiero hacer un poquito un resumen de lo que hicimos el día 20, del día 30 de octubre, que hemos guardado para hacer esta segunda parte, sobre que era el 20 aniversario de la detención de Joan Casals, sobre el asunto de la gente de una edad pues ya lo conocerá muy bien, el famoso secuestro de la farmacéutica de Olot. Ha habido una serie de anomalías tremenda. Tenemos a Juan aquí que nos va a seguir contando, pero me gustaría hacer un poquito de un resumen porque han pasado ya algunos días hasta que hemos podido contar con Joan Casals en nuestro plató de nuevo, y quería resumir un poco lo que dijimos en el programa anterior. 20 de noviembre 1992, año de las Olimpiadas. Secuestran a una mujer, Maria Àngels Feliu, la farmacéutica de Olot. La policía investiga y no encuentra absolutamente nada. Se tiran 11 meses investigando sin ningún avance. Supongo que esto les motivó tenían mucho interés porque era un tema que había llegado a la opinión pública de una forma que hasta la fecha no se había dado, ¿no? El día 30 de octubre del 93 detienen a compañero que tenemos aquí, Joan Casals y Javier Bassa. Curiosamente, la persona que los denuncia, un tal evangelista, y los inculpa, es un testimonio que está siendo remunerado en esos momentos por la Guardia Civil para dar esas declaraciones. Bueno, detienen a Joan Casals y lo procesan por asesinato, porque el cuerpo no aparecía, ¿no? Con lo cual deducen que es asesinato y en enero del 1994 lo detienen y, bueno, hasta pasados ya unos meses, creo que eran 6 meses, Joan, aproximadamente 8. Sí, bueno, a mí me detuvieron el 30 de octubre de 93 y a principios de 94 me procesaron, ¿no? Ah, correcto. Aplicándome el artículo 483 porque dice, al no revelar el cuerpo de la persona desaparecida, te aplican una pena de muerte, ¿no? Ya. Y al no, según ellos, no querer decirles dónde estaba enterrada, pues me pedían penas entre 26 y 36 años de prisión, ¿no? Como un asesinato, ¿no? No está mal. Bueno, resulta que el día 27 de marzo de 1994, bueno, la liberan a Maria Àngels Feliu, la farmacéutica de Olot, con vida en una gasolinera. Curiosamente, allí no liberan a Joan, sino que además lo tienen un mes más, por cuando, bueno, sería, si esta mujer aparece, pues aquí no hay delito, ¿no? Quizá la liberación podría ser en 2 horas, ¿no? Sin embargo, me dejarían libre en 2 horas. Incluso preparé mis utensilios para ya irme, ¿no? Pero bueno, eso de que la justicia es lenta no es que sea lenta, es que es demencial. Es demencial. Bien, entonces, en 1999 descubren finalmente a los autores del... Gracias a una periodista que hizo una denuncia. No fue gracias a la Guardia Civil, que se apuntaron las medallas, pero fue porque una periodista de Gerona, Carme Puig, fue la que realmente movió este tema, porque bueno, esta historia es un poco compleja. Su exmarido, que era policía, ya había ido al fiscal a decirles que eran unos municipales de Olot. No le hizo el fiscal, dijo que ya tenía sus asesinos en prisión, o sea, lo basé a mí en aquel momento y pasó olímpicamente del tema, y ya en el 99 volvió a profundizar y gracias a ella se tuvieron a los que realmente lo hicieron de verdad. Uh-huh. Van presos 4 personas, que además dicen que a ti no te conocen de absolutamente nada, ¿no? Ellos dijeron que no me conocían, la verdad, en realidad, o sea, solamente había que decir la verdad, que no me conocían de nada, que era la verdad. A día de hoy tampoco los vi durante el juicio. 4 palabras de compromiso, y al Iñaki le di las gracias porque la liberó con vida encima, para más recochineo. Claro, si la hubiese matado hubiese pasado a la historia como un asesino, claro. Porque a día de hoy pues ya sería, la gente estaría convencida que yo la había matado, claro. Ellos nunca los hubiesen detenido y yo sería el asesino. Pues, porque la opinión pública quedó claramente convencida de que había sido tú, que el asesino ya estaba en prisión, que estaba muerta. Entramos aquí dentro, o sea, no sé, ahora estoy viendo un poco las noticias del tema este de Santiago. Es que
los programas televisivos mediáticos y con paralelismos, es que es demencial. O sea, todo el mundo está convencido que esta gente son los asesinos. Pero es que, bueno, tendrá que demostrarse, o sea, tendrá que haber un juicio, tendrá que o sea, ¿existe o no existe la presunción de inocencia? Que cuando un juicio tampoco es garantía 100% de que salga la justicia. Ya si son capaces de saltarse todos los pasos, es decir, o sea, primero te procesan. El autoprocesamiento era una pacharrada de una sarta de mentiras ejecutada por el juez Santiago Pinsá, que se quedó del ancho. O sea, porque se demostró que no era cierto. Luego, la Audiencia Provincial de Gerona, 3 magistrados, o sea, tienen que avalar este auto. O sea, cuando ella cuando ella apareció viva, tuvieron que cambiar el artículo 483 por el 480, tuvieron que hacer un auto de procesamiento de nuevo. O sea, donde dije muerto, digo viva, ¿no? O sea, digo, y se pasaron aquí. Luego, el juez, por cierto, se negó, no quería cambiar ese auto de procesamiento porque decía que él no lo había hecho. Tuvieron aquí unos recursos, en el libro lo explico bastante bien. O sea, era un cachondeo total, ¿no? Y al final tuvo que pasar por el aro, como siempre, porque mandan más los de la Audiencia Provincial, que los magistrados de la Audiencia Provincial, que el pobre Antonio Pastor, que era un juez que ahora también es magistrado, y tuvo que poner donde digo muerta, digo viva. Luego, cuando aparecieron, o sea, cuando detuvieron, gracias a esta periodista, detuvieron a los secuestradores que confesaban que eran los autores confesos y que luego fueron condenados, se tuvo que cambiar una tercera vez el auto de procesamiento. O sea, es que para más recochineo me metieron a mí con pinzas por en medio, intentando encontrar una relación que no existía con esta gente. O sea, una mujer que tenía la cara llena de granos y de sabañones, Pilar Castillo, que está también como magistrada en Huesca, que vaya, Dios mío, es que estamos en manos de una gente que es para poner la piel de gallina. O sea, pues esta mujer se inventó una serie de cosas para vincularme con los secuestradores, cuando no podía haber ninguna vinculación, diciendo que yo había estado en Campordón y que tuve un piso alquilado con el propietario del Pip Panther, que era un bar que tenía uno de los detenidos, y resulta que gracias a eso pues yo estaba vinculado, ¿no? O sea, eso no es vincular ni es nada, ¿no? Porque además el tema de... Bueno, iba a decir que aparte de las vinculaciones, él estuvo un mes más en prisión desde que liberaron a la farmacéutica. Sí, bueno, esto volvemos a lo mismo, o sea, ellos tienen un concepto de la justicia y la gente de la calle tiene otro concepto. Es decir, nadie se puede llegar a imaginar lo que representa 5 minutos en prisión cuando no has hecho nada, ¿no? Sí, no, lo que me refiero es si crees que incluso pudieron apretar a los secuestradores confesos como para rebajarles la condena y seguir para que te culparan a ti de alguna manera, ¿no? Y salvar su historia. Dentro de estos matices de esa historia, que es muy compleja, no complejísima, existe el factor de que si ellos hubiesen dicho que yo era el cerebro, les cuadraba la historia. Y aún no tengo el Ullastre, la primera declaración dejó medio entrever, no clarificó si me conocía bien o no me conocía, pero ya la segunda entrevista dijo que no me conocía de nada, ¿no? Pero ahí sí que hubo unas presiones que por parte de los mandantes, los poderes fácticos, la Guardia Civil, los de arriba y la justicia, los magistrados, etcétera, para que me vinculase, pero al final pues sabe Dios por qué, bueno, porque es algo decente aún. O sea, porque es una persona decente, pues no me vinculo. O sea, no dijo que yo era el cerebro. Pero aquí, pues claro, aquí entre el mes que me pasó en prisión, después de que la farmacéutica fuese liberada y todo junto, la angustia fue permanente. O sea, es una cosa explicarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Sí, no, yo es para entender un poco primeramente el mes más que se estuvo, el por qué venía. Es de locos estar un mes en prisión sin tener nada que ver, cuando ellos dijeron que no me conocían de nada, cuando la farmacéutica dijo que no reconocía mi voz. Es alargar es crucificar y luego encima, o sea, coger un palo ardiendo y te lo van clavando, ¿no? Hasta dónde llega la justicia para mantener. Es que la justicia es una farsa parisperpéntica que no sirve absolutamente nada. Ellos van, si a mí me procesaron 3 veces y 3 audiencias, o sea, las audiencias ratificaron esos autos de procesamiento, es que para qué coño sirven los filtros, ¿no? O sea, sin embargo, curiosamente, esas 4 personas detenidas
Bueno, según tengo entendido, a los 2 años, por lo visto hubo defectos de forma, etcétera. Esa fue la Pilar Castillo, la magistrada, que era una... Y ya no están fuera. No, los tuvieron que dejar en libertad porque no se cumplieron los plazos, no había fecha para el juicio. Luego la ley marca que al cabo de 2 años hay que dejarlos en libertad, ¿no? Luego, pues, o sea, porque era una inútil total, y supongo que continúa siendo una inútil esta mujer, y, o sea, se empeñó en querer saber en Andorra, envió una rogatoria para saber si había dinero en Andorra, si se había pagado el rescate de Andorra y todo esto, fue alargando los plazos y al final los tuvo que dejar en libertad. O sea, esto es otro acto penoso de cómo funcionan, ¿no? Con lo cual, esas otras personas, o sea, 2 años después están en libertad, están todos en libertad ahora, y no se ha hecho juicio hacia ellos. Sí, hubo un juicio y fueron condenados, sí, claro. Bueno, correcto, fueron condenados, pero entonces, ¿cómo estuvieron solo 2 años? No, bueno, estuvieron en libertad hasta que fueron a un juicio. Ellos se presentaban en libertad al juicio. Ellos, cuando empezó el juicio... No lo he entendido. A ver... Pasó el plazo, o sea, desde que se hace un primer juicio, se acusa a alguien hasta que se hace el juicio, hay un plazo límite para poderse... Exacto. En la calle, exacto. Y cuando comenzaban el juicio ellos estaban todos en libertad. Estaban todos en libertad. Al cabo de los 2 años. Sí. Pero ahora sí están presos. Sí, claro. Antes de acabar cuando acabó el juicio, fueron condenados y entraron directamente en prisión. ¿Y a cuánto lo condenaron, te acuerdas? Más o menos. Sí, bueno, a uno lo que decían el secuestrador menos bueno, el menos malo. El menos malo, sí. Que era el Iñaki de Vic, le cayeron 12, 13 años. Luego, bueno, al otro del Campordón, el Pato, también 12, 13 años, salieron enseguida, porque con los 2 años que habían cumplido más se acogieron al Código Penal antiguo, que cada 2 días es uno, etcétera, salieron en muy poco tiempo. Luego quedaron el Ullastre y el Guirado. Y el Guirado salió antes que el Ullastre, pero se saltó o sea, no podía acercarse a la farmacéutica en un radio de no sé cuántos kilómetros y lo encontraron en el centro de Olot. Lo vio otro municipal y lo detuvieron y volvió a entrar en prisión, pero ya había salido. Y luego creo que queda el Ullastre, que ya está en 3er grado, y ahora el año que viene o el otro año, ya 2016, ya queda en libertad total, definitiva. Vaya tela ¿no? El que lo busca, lo encuentra en el centro de Olot. Habrá sitios para ir, vamos. Y si le tiene una orden de alejamiento... Y tenía un restaurante cerca de Olot. Y no sé, yo qué sé, es que tampoco... De hecho, estas 4 personas, recuérdamelo, uno de ellos era un policía municipal. Sí, es lo Guirado, sí. Un policía municipal. Por eso la policía municipal, o sea, estaba al día de las pistas y las pruebas. Además dijeron que habían borrado las huellas, o sea, las huellas dactilares de que habían dejado en el coche. Sí, hubo manipulación. Sabían todas las llamadas, controlaban desde la sombra, porque había otros dos policías. Es que en el juicio fue muy esperpéntico, insisto que la historia es muy compleja, pero hubo 2 personas más que 2 años antes del secuestro ya se les había 2 policías municipales más que les habían propuesto el secuestro. ¿Quién se lo había propuesto? El Guirado. El Guirado, el policía este. Sí. Y luego había otro policía que también participó, que era un tal Zambrano, pero murió de una sobredosis antes del juicio, antes del 99. ¿Los policías mismos tergiversaron alguna información hacia culparte a ti Bueno, no, ellos eran los primeros interesados en encontrar chivos expiatorios, porque claro, si había alguien en prisión, alguien condenado, porque ellos podían haber dicho, oye, un momento, este señor no tiene nada que ver, déjalo en libertad. O sea, ellos callaron, la chita callando, y aquí, o sea, porque a mí me daban como asesino, o sea, y bueno, a mi familia nos crucificaron vivos a todos, y ellos estaban en sus casitas tranquilamente al lado de la estufa, ¿no? O sea, no hicieron nada, pero sí por lo menos callaron una verdad con el tiempo. Bueno, claro, o sea, porque además es que si dentro de esa historia, insisto en que en todo el conjunto es para el libro sentarse y saber de qué va, porque lo que nos han explicado la opinión pública no tiene nada que ver con lo que pasó. Al cabo de pocos días de cometerse el secuestro, un matrimonio normal y corriente, o sea, que no cobraba, no como la evangelista, que cada vez que iba a declarar cobraba 100.000 pesetas, reconocido por la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil reconoció que le había pagado, ¿no? Luego un matrimonio normal de Olot fue a la Guardia Civil y les dijo que el Guirado estaba dando vueltas al lado de la farmacéutica, vigilándola, en una actitud muy sospechosa, ¿no? Y presentó una denuncia a la Guardia Civil. Pues la Guardia Civil no hizo absolutamente nada. Si hubiesen seguido este hilo, se hubiese solucionado el secuestro en 15 días.
Luego hubo luego también en un cuartel de la Guardia Civil hubo una llamada en que decían que un policía municipal de Olot estaba implicado y también pasaron del tema, no siguieron este hilo. O sea, siguieron. Ellos lo que querían es encontrar personas que no tuviesen, porque claro, eso del corporativismo que tanto se ha hablado, es un hecho que está ahí indiscutible. Claro, estamos hablando real como la vida misma. ¿Hablamos de policía municipal o de Mossos d'Esquadra? Bueno, los Mossos d'Esquadra en ese caso, en esta historia no intervinieron porque fue la Guardia Civil que llevó toda la investigación, la UCO, la Unidad Central Operativa, que, Dios mío, también llevó la investigación del Alcácer, que todo... Pero quiero decir, ¿el implicado era policía municipal o Mossos d'Esquadra? ¿O es...? No, policía local. Era policía local, sí, municipal local. Mossos d'Esquadra, para poder llevar a juicio al Basa, que era el otro chico, que bueno, que es un desgraciado, entre paréntesis, porque me dio mucho dinero y nunca me ha pagado, y aparte me acusó de tráfico de drogas. Primero dijo que yo le había entregado una cantidad de drogas, luego dijo que no era cierto y gracias a eso me procesaron. Primero dijo que le había entregado 50 gramos, luego a cabo de 2 meses dijo que no era verdad. Y ahí se acabó la historia de las drogas. O sea, nunca más me han citado a declarar. Otra mentira. Pero bueno, declarado a la opinión pública, traficado por secuestro, asesinato y tráfico de drogas, ¿no? O sea, en mi caso, ¿no? Bueno, pues... exacto. Iba a ser vivo. Claro, esto echa mierda que algo queda, ¿no? O sea, se hicieron 3 informes de la letra caligráfica del sobre que recibió una familiar de la farmacéutica, que fue... por lo cual era lo único que decían que acusaban al Basa por la caligrafía de este sobre, que fue muy famoso en aquella época, ¿no? Y había 3 informes de que la letra era del Basa, uno era de la Guardia Civil, el otro era de la Policía Nacional y otro de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Los 3 daban que la letra era del Basa, ¿no? Y luego había 3 informes más de 3 peritos particulares que decían que la letra no era del Basa, ¿no? Pero eso es para que vean cómo entran en juego los factores de las policías, ¿no? Porque si no es del Basa, ¿por qué la Policía Nacional, la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra dicen que la letra es del Basa? Y lo más fuerte de todo, yo en el libro lo explico, es que durante el juicio, a pesar de que la letra resulta que el Ullastre dijo que había ido a Madrid y que se había montado en Cabestillo un brazo y había cogido un sobre con un boli y había ido a una indigente y le había dicho, oye, ¿puedes escribir esa dirección? Y una indigente escribió la dirección porque dijo que no podía para enviar una postal. Y él remite y hizo lo mismo con un vagabundo, ¿no? Eso lo explico durante el juicio. Pues posteriormente pasaron los 3 calígrafos de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y juraron y perjuraron que la letra era del Basa. O sea, joder, no, tan difícil es reconocer que se han equivocado. Y en el sobre esto no fue tan... Bueno, no tuvo la poca conciencia de que cerró él el sobre y claro, luego salió su salida. Bueno, la letra no era la suya, pero con su ignorancia en aspectos judiciales, resulta pues que cerró el sobre con su saliva y esa fue la prueba del ADN que lo involucró totalmente, que demostró que era cierto lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, tenemos policías municipales, más otros policías que previamente habían preparado o habían tratado de hacer este secuestro, lo habían propuesto, ¿eh? Tenemos... Perdón, o sea, no he entendido. Sí, o sea, tenemos un policía municipal. Eran varios policías locales que cometieron el secuestro, que era el Zambrano, que sí, murió antes del juicio, sí, y el Antonio Guirado, que es de Olot, que era... Y luego otros previos, me habías dicho que los policías anteriores... Se intenta hacer el secuestro y lo vas proponiendo a 2 o 3, alguno te dice que no, que es el sobrante. Sí, hay unas declaraciones en el sumario, que se transcriben en una parte en el libro, que el Guirado lo propuso a 2 otros policías, pero que resulta que esos policías es que todo es rocambolesco, ¿no? Resulta que habían cometido una estafa, un seguro de 90 millones de pesetas, y para que no, o sea, el Guirado no denunciaba a esos policías, o sea, esos policías le dijeron al Guirado, si dices algo, nosotros diremos que ha sido lo del secuestro. Y el Guirado sabía lo del seguro y lo comido por lo servido, o sea, que luego se abrió otra causa aparte y fueron condenados estos policías. Pues durante el juicio, además están en unas declaraciones, dijo que el Guirado, o sea, que sabían perfectamente en Olot que habían sido los municipales porque se lo habían propuesto personalmente a otros policías locales antes del secuestro, o sea, sabían que eran ellos, ¿no? Y durante años callaron todos, ¿no? O sea,
Bueno, estamos hablando de justicia, no sé, recuerdo, ¿eh? Entonces resulta que 2 policías secuestran, lo van proponiendo, tal, están omiten pruebas, ocultan otras pruebas, fuerzan un chivo expiatorio, porque así se quitan ellos de la responsabilidad, pagan a testigos y están encubriéndose los unos a los otros. Eso es la policía municipal de aquellos tiempos. No, es que tú coges cualquier noticia de justicia a día de hoy y la impunidad de todos los cobros que hay en el Partido Popular, la impunidad que tienen, es que es más, lo más fuerte de todo es que, vamos, en casos de corrupción ya es difícil demostrarlo, llevarlos delante de un juicio. Pues de los 700 indultos que hubo el año pasado aquí en España, 500 y pico eran de indultos para gente que había sido corrupta, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. De 700 que hubo, 500 fueron para corrupción. Yo estoy dando cifras. O sea, de los 700 y pico de indultos que hubo el año pasado por parte del gobierno, es decir, llevarlos a juicio cuesta, ¿no? Condenarlos cuesta más. Pues de los que están condenados, sí, el gobierno, en sesión de... cuando emite los indultos, pues sí, 500 y pico fueron de políticos corruptos y de policías. O sea, le están diciendo entre paréntesis los poderes fácticos, no os preocupéis, vosotros robad, que ya nos encargamos nosotros de protegeros. O sea, es como aquellos Mossos de Escuadra que fueron indultados de aquellas palizas, etcétera, después de ser condenados. O sea, les están diciendo un chivo, bueno, nosotros mandamos, somos un grupo fáctico que manejamos el cotarro, que nos metemos estos cientos, miles de millones de euros en el bolsillo, que vivimos todos como reyes, ¿me entiendes? Luego, no os preocupéis, que si os traspasáis, ya llegará el indulto, ya os quitaremos las penas y aquí no pasa nada, ¿no? Funciona así, ¿no? De todo esto del dinero y el entramado que tienen entre ellos, estamos en un estado que se dice de protección, ¿no? Tenemos rey o todo de la manera que está montado el Estado, que tenemos que estar protegidos o buscar una manera de bueno, de es tener como bienestar. Es como la infanta esta, perdón, Cristina, ¿por qué no la imputan de una vez por todas? O sea, sí. Si tenían esa sociedad a medias, es que es ridículo. O sea, encima los días salió fiscal que nunca se le imputará, ¿no? Es que, bueno, y luego viene el rey y acabo, o sea, y dice que la justicia es igual para todos, por favor. Que nos están tomando bueno, ya sabemos que nos toman el pelo, pero es un cachondeo todo. Se ha hablado de que son mentirosos, supongo. Es que está mintiendo, la justicia no es igual para todos, punto. Aquí se acaba la historia. No, y es que yo de las cientos de personas que les he preguntado, oiga, ¿usted cree que la justicia es igual para todos? Dice, no. ¿De qué va usted? O sea, me explico, me está tomando el pelo. Sí, la justicia, decía, y él sale el rey y dice que la justicia es igual para todos estos casos. Yo decía todo esto, Juan, porque creo que incluso llegaste a enviar cartas explicando el caso y pidiendo ayuda a distintos políticos, etcétera. En la prisión, se enviaron una serie de cartas que, por cierto, lo único que respondió fue el señor Fraga Iribarne, con todos mis respetos a su sé que ha muerto, quiere decir, pero bueno, fue al menos lo único político que respondió. O sea, que nadie quiere decir que, por cargo, curioso, ¿no?, que parezca, ¿no? O sea, los demás pasaron a limpiar el tema. Es que aquí nadie se quiere mojar, o sea, claro, es decir, ¿no? Hay un juez que hace una instrucción y claro, es el primer interesado en que aquellas personas que acaba de meter en prisión sean culpables. O sea, luego no hay un fiscal por un lado que acusa y un abogado defensor que defiende y un juez que decide si... El mismo juez instruye, joder, esto es de locos, ¿no? Si instruye tendrá que querer condenar a aquellas personas, pero lo acaba de instruir. O sea, ¿cómo las va a dejar en libertad si él mismo ha firmado la orden de detención? O sea, es que ya de entrada... ¿Perdón? ¿Crees que se informan bien los jueces a la hora de no, es que la mayor parte ni se leen los ¿cómo se vas a leer 40 tomos del secuestro de Lot? O sea, que ya cambiaron 3 o 4 veces de juez y encima pardillos, es decir, que acaban de salir de las oposiciones, ¿no? O sea, en vez de coger un juez profesional que para un caso así, es que vamos, y luego lo que quieren es meterse medallas, o sea, quieren pues yo creo que ni la mayor parte ni se leen ¿cómo se van a leer miles y miles de folios? Es que es imposible. Actúan por instintos de convicción, la famosa convicción moral, ¿no? Yo cuando estaba en prisión había un preso que me dijo, mira, Joan, yo he estado, no sé, lo conté el otro día, he cometido más de 20 atracos. Pues yo estoy condenado por uno que no he cometido.
el testigo que me acusaba no se presentó en el juicio, pues el juez se apoyó en su convicción moral y me condenó a 3 años, que cosa que me importa un comino, porque entró delgado, hecho una porquería, y al cabo de 6 meses estaba rollizo, bien vestido, y de aquí dice, me dan de comer, tengo calefacción en invierno, me llevan al médico, y cuando salga encima tendré paro. O sea, dice, eso es un chollo, ¿me entiendes? Pues los jueces actúan sobre la convicción moral, y un juez de instrucción lo que hace es pasar el muerto, o sea, si él dice, venga, los dejo en libertad, y luego resulta que hay una posibilidad de que sean culpables, pues mejor decide la audiencia provincial. La audiencia provincial, que no se lee nada, porque los argumentos que expones para locos, mejor que vayan a un juicio, y luego ya decidirán en el juicio, ¿no? Pero claro, cuando estás en un juicio, has pasado todos los filtros, todos los procesos, y que te digan inocente o culpable, es que hay una diferencia de palabra. O sea, es usted culpable, es usted inocente, ¿no? O sea, es la angustia de vivir en vilo durante un montón de años, y encima sin la espada de Damocles del asesinato, porque si ella hubiese aparecido, esta señora muerta en una cuneta, yo paso la historia como el asesino. O sea, eso no os quema ninguna duda, porque allá sí que ni aparecen los que lo hicieron ni nada por el estilo. Además iban a juzgar en el mismo año 93, porque me detuvieron el 30 de octubre, en enero ya estaba procesado por asesinato, y ya sabían que iban al mismo 93, querían ya hacer el juicio y condenarme. O sea, quitarme para dar un ejemplo a otros posibles personas que quisieran hacer un delito similar. En fin. ¿Ha habido de condenas sobre secuestros? ¿Ha habido, no sé, qué sabes, de que son condenas graves? Yo sé que lo peor que para ellos, casi como el asesinato, está penado falsificar dinero. Tengo entendido. ¿Cómo? Digamos que la pena más grande que hay, yo creo que asesinato en primer grado en España, hablo, sí. Creo que son 30 años, ¿no? Bueno, es que ahora con la doctrina Parot y todo esto están todos hechos un lío, porque sabe. Eso de la doctrina Parot es otra cagada. ¿La qué, perdón? La doctrina Parot, esto que están dejando en libertad a todos esos terroristas y todo esto es otra cagada de los mismos, es decir, de los mismos que hacen las leyes, porque si esto hace 10 años hubiesen previsto, porque Estrasburgo dice que lo que están haciendo no es legal, porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, si ellos hubiesen hecho lo que tenían que hacer, esta gente no estaría en la calle. Pero como no reformaron las leyes que había que reformar hace 10, 15 años, cuando se aprobó la doctrina Parot, o sea, cuando se aprobó, cuando esa doctrina se aplica ilegalmente, pues joder. ¿Pero qué eras? Que no sé. No, me decías tú antes respecto a yo te preguntaba que cuánto, digamos que si la pena máxima que hay en España, por ejemplo, es de 30 años por 20 años puede estar una persona 20 años, vale. Es lo máximo que puede estar. Sé que esa pena máxima se aplica tanto si haces un asesinato en primer grado y eres malísimo, no es lo peor, y también si falsificas dinero, por lo visto. Claro, ahí les tocas ahí les tocas al Estado la parte el bolsillo, ¿qué tal, no? Entonces, a la hora de un secuestro, ¿cómo lo toman? Es que todos los delitos tienen cantidad de factores, ¿no? Es decir, lo que ellos dicen, la alevosía, todos los condicionantes. El peor secuestro que hablamos también de una pena equivalente a un asesinato. 23 años les cayeron a los dos cabecillas. Vale, o sea, es una pena gorda, digamos. Sí, claro, son penas importantes, porque había 18 años por el secuestro y 5 años por las lesiones que se provocaron a la farmacéutica, ¿no? Vale. A mí me pedían 20 años, o sea que quiero decir que sin comerlo ni beberlo, ¿no? Bueno, dentro de ese resumen que he empezado haciendo me quedaba un hito, y es el 2013. Joan escribe el libro El secuestro de Olot. Acaba el juicio, me absuelven, o sea, todo lo que dicen en el juicio, dicen que no tengo nada que ver, que es más, admiten que el fiscal se ha sacado de la manga, que en todas las sesiones del juicio allá hemos tenido contacto con los secuestradores que lo hicieron, o sea, me absuelven, ¿no? Pero bueno, la coletilla del final del juicio se dice que que de alguna forma no se ha podido demostrar que yo haya, o sea, no dicen que yo soy inocente, dicen que no se ha podido demostrar que yo haya participado en los hechos, ¿no? Es la mala hostia que llegan a tener esta gente, porque cuando ellos en la misma sentencia dicen que yo no tengo nada que ver, que yo no, además admiten que yo hace 2 años que no veo al Barça,
Porque cuando a mí me detuvieron hacía 2 años que no tenía contacto con el otro acusado. O sea, si el secuestro fue hacía 1 año, como Gorcho voy a hacer un secuestro si hace 2 años. Y claro, mira que intentaban demostrarlo, pero no era verdad. Y la verdad es lo único que prevalece y perdura en el tiempo, pues no era cierto. O sea, yo no lo había visto, ¿no? Pues admiten que hace 2 años que no nos vemos, admiten que no tengo nada que ver, o sea, lo admiten todo, ¿no? Pues, pero con esa coletilla, ¿no? No se ha podido demostrar que esté relacionado con los hechos, ¿no? Punto. Es la mala hostia que supuran todo este atajo de ineptos, que lo único que hacen es cobrar miles y miles de euros para tener la justicia penosa que tenemos en este país, ¿no? Luego, claro, yo intento reclamar el error judicial, porque opino que me han perjudicado mucho. Además, yo he pasado una angustia de daños, el dolor, o sea, cuando a mí, pues bueno, a mi familia y yo mismo, o sea, pasamos un infierno, ¿no? Yo esto en este momento lo tengo superado, pero no olvidado, quiero que quede claro, ¿no? Bueno, en primera instancia se me rechaza, ¿no? O sea, ¿cómo se llama la primera instancia que hay para reclamar? El primer recurso que haces. Sí, la primera demanda. Bueno, en fin. Luego, cuando ya llega la Audiencia Nacional, también me lo rechazan, admiten que ha habido dilación indebida, pero me lo rechazan. Y el Supremo me rechaza o sea, la sentencia del Supremo dice todo lo contrario de lo que dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, que dice que había fuertes indicios de culpabilidad, cuando por eso me rechaza la reclamación, ¿no? Cuando la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona dice lo contrario, ¿no? O sea que estamos en un país que, Dios mío, es para poner los pelos de punta, tener... Ahí ya no puedes hacer nada. Tú para pedir una indemnización... No, podría haber continuado a Estrasburgo, perdón, al Constitucional, luego a Estrasburgo. Pero es que ya no me da la gana, o sea, no paso de ellos, paso de... ¿Tampoco crees que se consiguiera, no? ¿Okay? No sé, igual sí. Quizá igual, ¿no? Fuera de España, sí. Sí, por el hecho de seguramente que... pero es que a mí me ha costado mucho dinero todas esas demandas que he tenido que pagar los abogados de mi bolsillo. Claro. Y todo el sistema me ha costado muchísimo dinero de mi bolsillo y ya estoy cansado de gastar dinero. De gastar dinero y de ver el juego macabro que se llevan entre manos, o sea, que abusan con total impunidad, o sea, con ese endiosamiento que tienen todos ellos, ¿no? Bueno, Juan, entonces escribes el libro El secuestro de Olot, el secuestro con mayúsculas, porque no hablas del secuestro de María Àngels Feliu, sino que hablas de tu secuestro. Estoy hablando de mi secuestro, está claro, sí. ¿Qué pretendes conseguir con el libro? ¿Simplemente informar a la gente? Bueno, explicar mi historia, al menos que la gente sepa exactamente la verdad, pero la verdad demostrada. Todo lo que digo en el libro lo puedo demostrar. O sea, luego es curioso ver el juego macabro que se montan, porque aquí también está la prensa incluida. O sea, dentro de todo ese menuje de mentiras y todo ese menuje de auténticas barbaridades que se puede llegar a montar antes de un juicio, está la prensa, que la prensa tiene gran culpa de lo que está pasando, porque hay una serie de periodistas que sí, que informan más o menos acierto, sí, que hay datos más o menos fiables, pero bueno, intentan informar y o sea, de los hechos, ¿no? Pero es que hay una serie de periodistas que que hacen una serie de artículos de opinión que no informan una mierda y que encima, o sea, se explayan en función de quién creen que es culpable o inocente y lo ponen a parir, lo ponen verde. O sea, aquí hay 2 artículos en el libro. Uno es del 2 de abril del 94, cuando hacía pocos días que la farmacéutica había sido liberada, que es del Paco Umbral, que está muerto, a Dios gracias, que lo tenga en su infierno particular, y la pone verde. Yo no sé cómo una persona humana puede escribir a ella, a la farmacéutica de los dos. O sea, yo no sé cómo una persona humana... ¿Qué dice? Bueno, le dice que todo, se dejó o qué. Es la sátira del lenguaje, sutilmente. Sí. Es lo que él opinaba, porque en aquel momento se habló de que no había habido secuestro, ¿no? O sea, de que no... Vale. Y él, pues, utilizando esa baza, pues, se cree con el derecho a hundirla, a menospreciarla, a insultarla, porque bueno, es que le dice todo, es que hay que leerlo. Y el día 3 de abril del 94, cuando yo hacía 6 días que no era un asesino, porque claro, imagínate la angustia que puede sentir un ser humano cuando todo el mundo, el 99%, está convencido de que es un asesino. Había dejado de ser un asesino porque ella había aparecido con vida el día 27 de marzo del 94. Pues
el Xavier Domingo, que también está muerto, hostia, estén todos en el infierno bien conservados, o sea, para muchísimos años y que sufran un montón. Xavier Domingo, que era la cabeza de redacción del Mundo aquí en Cataluña, escribe otro artículo respecto a mí en esta vez, cuando yo había dejado de ser un asesino, y me pone también a parir que sí, Turancillo de poca monta, que sí con el cubilete de whisky por los bares, bueno, patético. Y luego el día 4 de abril recibo una carta de la redacción del Mundo de Madrid en que las mismas afirmaciones que había hecho en el artículo del día 3 que había salido publicado, que son 2 páginas, me hace la redacción del Mundo y me hace las mismas preguntas que él ya daba por descontado que yo era, porque dijo que yo había estado en la farmacia, cuando no he estado nunca en mi vida en la farmacia esta de la señora Feleu, y que ella había sido mi amor platónico, ¿no? O sea... ¿Y tu mujer qué opinaba de eso? Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Y esas preguntas, la primera pregunta, ¿conoce usted de la farmacéutica Dolor? Si él dice que yo he estado en la farmacia y que era mi amor platónico, es que la conozco. ¿Cuándo? Porque el Mundo el día siguiente me pregunta lo que él daba por descontado. Según el Mundo, con fecha tal, yo sí sale todo publicado en el libro. Por favor, lean demuestro que el Mundo, bueno, el Mundo es un ejemplo, todos mienten, ¿no? Sí. Pero mienten de verdad, ¿eh? O sea, es que ese juego macabro que se llevan entre todos ellos juntos, Dios mío, mejor. Porque claro, el 97% de la gente, 98%, nunca en su vida tendrá una sola relación con la justicia. O sea, todos los presupuestos de Interior, del Ministerio de Justicia, de los jueces, de policías, etcétera, todo ese mundo lo mueve un 2% de la población. Y luego el otro 98% vive en Babel. O sea, es que aunque se lo expliques, está convencido que no es verdad. Sí, pero igualmente... Con pruebas, ¿no? A ver, yo creo que la gente, y más el público de nuestra televisión, sabe que la justicia no es ley, o bueno, digamos, justicia no es justa. Les interesa por aquí, porque el que menos y el que más ha tenido algún que otro problema, aunque no sea hablas con la gente con tal. Mira, hace poco decían que la empresa que más denuncias tiene de España, como aquí no nos patrocina nadie, pues nosotros podemos tirar es Telefónica, le llaman por ahí en las redes, le llaman timofónica, o sea que es tremenda, o sea, unas injusticias a otro nivel, evidentemente, ¿no? Pero las eléctricas y los robos que hacen y contra alguien tampoco hacen nada, ¿no? Que es evidente que pasa algo ahí. Nada comparable con el caso tuyo, ¿no? Pero, perdón, yo aquí, o sea, quiero hacer un inciso, es decir, ostras, es que tenemos lo que nos merecemos. El pueblo ya no nos tratan así porque si son 4 que manejan el cotarro, si ellos abusan porque el pueblo está desunido y desune que vencerás, ¿no? O sea, divide que vencerás, ¿no? Luego, si fuésemos capaces, que no lo sabremos nunca, de unirnos y de crear una plataforma de presión, imagínate lo que decía, lo que decía el Carlos Rovira, el Junquera, una semana sin trabajar, etcétera, que dijo de Cataluña. Pero eso es una forma de presión. Pero una semana sin comprar Coca-Cola en España, todo el mundo, nadie. Hay Pepsis, hay 1000 marcas, pero Coca-Cola aquella semana no se compra. Coca-Cola tiene que cerrar aquí en España, porque no puede aguantar una semana sin ventas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, la unión, plataformas de presión, para poder hacer... Luego verías cómo realmente se pondrían las pilas. Pero mientras todo el mundo vaya por libre y todo el mundo haga lo que quiera, pues yo recuerdo en los libros de antiguos que decían que un caballero feudal, uno solo, era capaz de conquistar un pueblo entero, ¿no? Porque él tenía armadura y los demás iban con palos y con piedras, ¿no? Ahora pasa lo mismo. Ellos tienen los medios. Yo en el libro lo pongo, ¿no? La gente se cree que tenemos la sociedad del bienestar social, derechos adquiridos. Falsa democracia. Eso no es verdad, o sea, libertad de prensa, pero ¿qué libertad de prensa si no existe la libertad de prensa? ¿Me entiendes? O sea, la cosa no ha cambiado tanto como la Edad Media. Continúan siendo 4 que mandan y mira, ahora la gente, si dicen que el 25% de los niños están mal alimentados. ¿Tú crees que el año, con todo el dinero que hay en el mundo y con todo el dinero que hay en España y con lo que cobran esta gente, que muchos cobran 20.000 euros mensuales, más dietas, más coches, más bla, 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 bla. ¿Entiendes? O sea, tiene que haber gente, que niños que pasen hambre. Que este loco, estamos en un país de locos, ¿no? Decía un buen amigo, le llamo yo mi maestro, que el fracaso de esta civilización se ve en el momento que haya una sola persona en este mundo pasando hambre. Con eso solo ya está el fracaso. Ya no hablemos de África o de Asia.
sea, esos niños que... es que si solamente con el presupuesto de armamento de Estados Unidos se acabaría... o sea, no con todo el presupuesto, con el 10% desde su presupuesto de armamento se acabaría con el hambre en el mundo. ¿Por qué no lo hacen? O sea, un 10% de armas, ¿para qué quieren armas? Pero claro, la Marina norteamericana es la primera empresa del mundo. Suma todos los activos de la Marina norteamericana. Imaginen lo que puede llegar a costar un avión supersónico, un portaaviones... Y todo lo que tiene, es la primera empresa del mundo con muchísima diferencia. Los intereses creados que puede haber detrás de todo esto. Lo bueno de todo esto es que en algunos medios pequeñitos, eso sí, porque bueno, ya creceremos. O sea, sí se está tocando, pero muy poquitos, y donde no estamos financiados. No voy a dar datos, pero me consta que ayer en un programa de radio, pues dijimos una serie de cosas de verdades, como estamos diciendo ahora, y no lo han emitido. No voy a dar datos porque no estoy seguro, ¿no? Creo que fue Editorial Planeta, se le propuso. Bueno, no, yo cuando... se rechazó, ¿no? Bueno, yo cuando presenté este libro, bueno, lo presentó un amigo nuestro, en Editorial Planeta, y el Editorial Planeta dijo que, en primer lugar, que es decir, los libros de denuncia en España no tenía mucha aceptación. Pues qué pena. O sea, somos imbéciles. Que si eso fuese Estados Unidos, pues sería otra cosa. Y luego también... que tiene una estructura, ¿no? Que tampoco lo llevaron ahí, todo y que tienen una estructura, etcétera. Y luego en segundo lugar dijeron que habría que mirar con lupa la parte legal. O sea, la lupa es la verdad y punto. O sea, ¿me entiendes? O sea, si yo lo que digo lo puedo demostrar, tengo los documentos, tengo todo, pues aquí se acaba la parte legal. Joan, ¿por qué lo has... quizá ahora es cuando te has armado de valor y ha sido el momento de yo quería saber, años... quería saber, a ver, si realmente me reconocían en la labor judicial. Es que era... Claro, sí, en realidad... Estamos hablando si hay justicia o no hay justicia. Al no reconocerme el error judicial es que es una burla, es un cachondeo. Pero me refiero, el haber hecho este libro ahora, 20 años después, que quizá a lo mejor tú lo tenías más en caliente, pues qué te digo yo, al año siguiente, ¿no? ¿Por qué no era el momento, simplemente? No, yo quería saber qué diría el Tribunal Supremo, ¿no? El Tribunal Supremo. Sí, claro. ¿Un año o dos? Que se 2 años, sí. Ha durado hasta... 2010. ¿Ha durado hasta el 2010? Sí. Para que te digan que no. Exacto, para que digan que no ha habido... Ahora es el momento de hacer el libro. Claro, o sea, buscar un no rotundo si lo hubiera emitido hace 5 años. Es que, o sea, eso fue en el 2010, creo que fue, en el julio de 2010, que bueno, que recibí digamos, la sentencia del Tribunal Supremo diciéndome que no había error judicial. ¿Sientes que haces justicia con el libro ya por fin? De una manera, bueno, o hay más sangre. No, a menos que o sea, ellos continúan haciendo exactamente lo mismo con otros casos, y esto es una cadena que no cambie su manera de ser y de funcionar. Pero al menos si hay unas personas que pueden saber cómo actúan, pues yo creo que es la hora de que llega la hora de hacer justicia, ¿no? Que al menos se denuncie las injusticias. Pero claro, si no explicas las injusticias, si no explicas todas esas manipulaciones, la gente, pero bueno, es complicado. Por lo menos esperemos que no se encuentre más gente así, que sepan que... Hombre, este libro es recomendable que eso lo tenían que leer todos los abogados, jueces y todas las personas relacionadas con el mundo judicial, ¿no? Y luego las personas inquietas, pero es que a la gente tampoco le cuesta. Es un país que se lee poco y luego pues le cuesta... Es que cansado leer. Cansado. Mejor mira la tele con encefalograma plano. Hay que decir que el libro de Joan engancha. Incluso yo en mi caso fue casi al revés. A mí me inició la lectura de este libro. Me quedé asombrado de todo y conocerlo desde hace muchos años y saber la historia. Al leer el libro le sacas una chicha importante y aparte te hace estar ahí, te mantiene en vilo y vas viendo desastre tras desastre de la justicia y te va encendiendo y te crea unas ganas de ver, ¿no? Con ese libro cualquier juez llegue ahora y diga, aquí, en esta frase, aquí ha cometido un delito y... No sé de extrañar, pero... No sé. No creo que... De todas maneras, gracias a Aleix. No, me ha pasado, ya no es por nada. No, las personas que, incluso chavales, chicos jóvenes, que se han enganchado, que es una historia que engancha porque es lineal, es decir, hay un momento de la detención, hay unos interrogatorios en el que explico cómo actúan en los interrogatorios. En un programa que asistí el otro día dijeron que las celdas con la camilla, o sea, con
el camastro de cemento no han cambiado en 20 años, son las mismas a día de hoy. Luego, pues, cómo actúan, cómo se mueven y luego, pues, de alguna forma comienza ese momento de mi detención hasta que realmente acaba la historia con la sentencia del Tribunal Supremo. Es una historia lineal. Y luego durante medio pasan tantísimas cosas que dices, ostras. Se hace interesante porque incluso ves cómo está montado claro, porque hay tres patas. Una que es mis opiniones personales, otra que son una serie de artículos periodísticos recopilados, lo más significativo que creí porque para que vea la gente cómo actúa la prensa, y luego trocitos del sumario que está demostrado que que se puede acceder a cualquier parte. O sea, yo puedo demostrar los artículos de periódico y las partes del sumario que publico en el libro. Que sin esos tres factores no se puede entender. Porque lo que es muy interesante es esto, ¿no? Que cada ¿cómo se dice ahora? Bueno, cada anunciado que hacen en el diario, los periodistas que ponen algo en contra suyo, que automáticamente va y desmonta esa versión con un hecho real, con un informe. Es que las mismas mentiras que se publicaron se demostraron luego que era todo mentira. O sea, porque a mí, bueno, me dijeron 20.000 veces, porque eso de las fuentes cercanas a la investigación hicieron una labor durante años diciendo que era el cerebro. Y después de coger a los que lo habían hecho, continuaban diciendo que era el cerebro. O sea, pero cada 2 por 3, o sea, y luego dices, bueno, es que ostras, pero Dios mío, cómo actúan con esa impunidad tan bestia. Bueno, periodismo, implicados, policías, historia rocambolesca donde las haya, una víctima que, bueno, que no vas a ir toda la vida de víctima, sin duda. No, pero yo lo tengo. Pero es normal que lo seas, porque lo tengo superado hace años y lo que pasa es que no está olvidado. O sea, mi odio hacia ellos será eterno, ¿no? Hay un libro que Joan Casals ha publicado para toda esta gente, como él bien dice, yo lo reitero, sería bueno que lo leyeran jueces, que lo leyeran abogados, para que vean un poquito de la realidad, esos becarios que en vez de estar ahí de pasantes durante 2 años, que lean un poquito estos libros. Sabrá más de justicia con este libro que no. Sabrá más que haciendo de becario. Y bueno, hacemos todos un poquito lo que podemos, nuestra labor, en estos casos hay que denunciarlo, lo peor es callarse, sin duda. Estaba pensando... Perdona, porque incluso nos han comentado antes que si buscas información sobre este caso en archivos de televisión, ¿no? Iba a comentarlo, pero me refería que bueno, que todos hacemos un poquito, nosotros, el con su libro y tal, y yo recuerdo una película que se hizo de un caso, no tenía nada que ver, pero en un caso también un poco oscuro de la Guardia Civil en este caso y tal. ¿No os acordáis la película El caso Almería? ¿Os suena? Bueno, una película... El crimen de Cuenca. Tantas cosas, ¿no? O sea, el crimen de Cuenca es un ejemplo. Así que yo lanzo el globo sonda, porque no sabes nunca quién te está viendo. Si hay algún productor de cine que quiera hacer la película, pues oye, ya podíamos hablar con Juan, ¿no? A lo mejor. Y sí, efectivamente, gracias Alex por decírmelo, hemos estado buscando en la hemeroteca de Radio Televisión de Española. Y curiosamente, después de rastrear muchísimo, el 92, que fue ese año, no hay nada, absolutamente nada. Hombre, no queremos pensar que sea por este caso, ¿no? Porque en el 92 también estaban las Olimpiadas, ¿no? Y había más cosas. Pero bueno, el hecho concreto es que no hay nada sobre el secuestro de Olot en la hemeroteca de Radio Televisión Española. Hablamos ya de coincidencias, otra vez siempre tenemos este interrogante, ¿no? La cuestión es que no hay nada del caso. Joan, ¿ahora qué? Bueno, a continuar. A vivir. ¿Con la lucha? Sí, exacto. Esto es una guerra que no cesa. ¿Tienes trabajo? Sí, no hay. ¿Trabajo propio para otro? Bueno, soy comercial. Sí, es que toda la vida he hecho de comercial. ¿Nunca te ha supuesto algún problema? Claro, el tema de... Bueno... Sus tiempos seguro, ¿no? Claro. No. Vamos a ver, hijos de... Sí. De P habrá siempre, ¿no? Sí. Luego, pues bueno, aquí todo el mundo coge en función del partidismo que tengas, pero no hace falta que te estés procesado por un tema así, sino se cogerán a cualquier hierro ardiendo, no respecto a mí, sino al respecto a cualquier. Pero el 99% de las personas siempre me han tratado con respeto, y siempre, pues, yo creo que hasta el momento que la farmacéutica apareció viva, sí que podía haber, pues claro, dudas, o sea, es normal, somos humanos y hay dudas. Pero cuando la farmacéutica apareció viva, se hundió todo el castillo, se vio que era mentira, que lo que decía
aquel que cobraba para declarar pues estaba mintiendo, todo, se hundió todo, ¿no? Y la idea de que tú habías sido, que tenía la gente de que tú eras un asesino, ¿se desmontó rápido o costó tiempo? No, en mi entorno lo vi allá en prisión, o sea, todo el mundo felicitándome, y gente, incluso después de salir, un amigo mío de aquí de Barcelona, dice, hombre, dice, ostras, dice, claro, es que dice, Jope, dice, es que lo presentaban de una manera, te presentaban como un asesino, pero cuando ella apareció ya vi que todo era una farsa, que todo era mentira, o sea, para ver que... Pero bueno... De todas maneras, no me refería a nivel moral, sino que por lo que sé, importabas ropa o vidrio de Italia en esa época y casi que tuviste que cerrar por no poder salir, ¿no? A comprar... No, yo en aquella época pedí permisos a la Ana Agustí, que era la que estaba en Olot, y no me dio ningún problema. Fue cuando se complicó la historia, cuando... o sea, detuvieron a los que lo habían hecho de verdad. Luego a la Pilar Castillo, y la jueza esa de los sabañones de Pus, pues me dijo que ni se me ocurriese salir del país. Yo tenía un viaje programado, que iba a cerrar un buen negocio y no lo podía cerrar porque me dijo que ni se me ocurriese salir del país y que en cualquier momento estuviese preparado para ir a declarar a Olot. Pues desde ese momento hasta que fui a declarar pasaron 2 años. El caso es que sí que se generan trabas en... Bueno, claro. Bueno, yo la verdad es que después de esta experiencia, yo salí del país un montón de veces y nunca más volví a pedir permiso. O sea, solo faltaría, en el libro lo explico, ¿no? Es decir, un abogado me dijo, vamos a ver, Joan, si vas a Italia, vas a volver. Digo, hombre, ¿qué quieres que haga en Italia? Si soy inocente, pues claro que voy a volver. Dice, pues, ¿para qué vas a pedir permiso si piensas volver? Si tú te vas del país, te avisarán, te dan unos días para volver y ya estás aquí de sobras. Y dice, ¿y si no piensas volver? ¿Para qué vas a pedir? Eso también, ¿no? O sea, me lo dijo, pues nunca más. Yo he salido del país un montón de veces y nunca más volví a pedir permiso. Pues amigos, nos hemos comido otra hora, con lo cual este programa queda, pienso, redondo. Son 2 horas donde hemos tratado de tener toda la información que nos has dado sobre esta... Da mucho de sí, habría mucho más que hablar, supongo, pero bueno, creo que con esto ya las personas ya que vean este programa ya pueden tener toda una visión bastante holística. Y simplemente acabando, o sea, que la gente recuerde que según unos cálculos muy aproximados y bastante fiables, más de un 20% de personas que están en prisión son inocentes. Más del 20%. Más de un 20%, y eso da mucho que pensar. De cada 5 personas, una es inocente. Y eso da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Sí, porque eso significa que hay un culpable que no está dentro, etcétera, y todos los periféricos que lleva todo esto. Da mucho que pensar. Aleix Garriga, muchas gracias por traernos a Joan y Joan Casals. Gracias a vosotros. Creo que la sociedad te debe algo. No, creo que no la sociedad, en definitiva, no. La justicia te debe algo, sinceramente te lo debe. Vamos a esperar que por lo menos una justicia sí se cumpla, que sea la justicia universal, la ley de la causa y el efecto, y que por ende pues tú puedas tener, en lo que te quede en esta encarnación, ¿no? Pues puedas tener esas compensaciones de la misma forma que le deseamos que al todo el que haga algo malo, pues bueno, el universo que sea curvo y continuo y que le compense. En esta vida, no en otra. En otra ya veremos, pero en esta vida, a ser posible. Joan Casals, muchas gracias. Gracias a vosotros, muy amables por darme la oportunidad de explicar la historia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a todos vosotros. Así que nos vemos en el próximo programa de Tiempo para la Verdad. Gracias.